me consuela comprobar que todos los ponentes antes de empezar estaban nerviosos. Un militar francés destinado al norte de África a comienzos del siglo XX llama un día a su jardinero y le dice: me gustaría plantar al lado de casa un árbol como el que he visto a unos 3 o 4 kilómetros de aquí. Le dice el jardinero: señor, tardará aproximadamente unos 200 años en alcanzar la altura que usted ha visto. No se preocupe, plántelo hoy mismo, que no tenemos tiempo que perder. Eso es justamente lo que nos ocurre y es justamente lo que debió pensar San Ignacio de Loyola en su momento. Pero vayamos por partes. Antes de contarles la historia que quiero compartir con vosotros, necesito, por favor, que me respondáis a una pregunta. ¿Consideráis, sinceramente, que se puede aprender algo de una organización global de casi 500 años de historia? ¿Se puede? ¿Sí? ¿Sí? ¿Levantáis la mano, por favor? ¿Sí? Bien, vamos entonces a esa cuestión que es la que nos ocupa. La compañía se crea en 1540, 20 años después aproximadamente de la primera vuelta al mundo. Y se crea además con un objetivo bien definido. Se trata de afirmar las creencias católicas, de luchar contra la contrarreforma, la reforma protestante, mediante la predicación y la enseñanza. Y la estrategia además que se va a seguir desde aquel comienzo hasta prácticamente nuestros días va a ser la misma, de arriba a abajo, contactar primero con las élites, pensando, confiando que si conseguimos convencerlas, luego será mucho más fácil trabajar con el resto de la población, con el resto del pueblo. Y efectivamente, eso es lo que va a ocurrir muy pronto. Apenas llegado finales del siglo XVI, en 40, 50, 60 años como mucho, empieza este proceso de expansión de la Compañía de Jesús en todo el mundo. En todo el mundo. Estad preparados para ir a unas y otras partes del mundo. Reza en la Constitución de la Compañía de Jesús. Y efectivamente, apreciamos que en esos 40, 50, 60 años como mucho, está prácticamente presente en los 4 continentes, con una atención especial a Iberoamérica. Claro, era la tierra propia, era la continuación, para algunos autores, la continuación de la Reconquista. Pero fijaros, Iberoamérica, África, Marruecos, el norte de África, las fuentes del Nilo, Corea, Vietnam, Japón, China, la India, ese era el objetivo, ese era el mundo. Bien, en todo este proceso de expansión vamos a distinguir, a mi modo de ver, 2 cuestiones que son claves. Una de ellas es la construcción de un sistema de comunicación realmente global, en el siglo XVI. Y este sistema de comunicación está basado, a su vez, en 2 pilares básicos. En primer lugar, la memoria, y en segundo, el uso de la escritura. La escritura. Decía el padre Polanco en 1547 que la comunicación une, la unión fortifica, fortalece las organizaciones y a los miembros que la integran. Y además estimula, potencia, fomenta el amor mutuo, que la distancia y el olvido enfrían. La escritura, por lo tanto, se convierte en un arte adecuado, ideal para el conocimiento propio, pero también para propiciar el conocimiento ajeno. Es decir, la palabra escrita estimula, incentiva, ayuda a la memoria, ayuda a la imaginación a crear un mundo nuevo, a partir de sensaciones, de informaciones ajenas y lejanas. Por lo tanto, la escritura se convierte en una parte esencial de la misión. Es decir, no basta con ir, tenemos que ir, contarlo y difundirlo. Y efectivamente, eso es lo que va a ocurrir. Desde muy pronto, cualquier jesuita en cualquier parte del mundo empieza a escribir, le puede escribir, le escribe a sus superiores inmediatos, a su familia, a sus amigos. Las cartas van de casa en casa, de residencia en residencia, de colegio en colegio, y allí se copian, se traducen e incluso algunas se imprimen. Son esperadas con inquietud y con interrogación, esperando en algunas monarquías, las proclives a la compañía, claro, y también en algunas universidades. ¿Y qué decían esas cartas? Pues contaban desde el pánico que le da a un sacerdote castellano que no ha visto el mar en su vida, tener que hacer la travesía del puerto de Santa María a Cádiz un día de levante, o la sorpresa que le genera a un estudiante alemán el gusto andaluz por las aceitunas, o descubrir los placeres de la siesta. Y a partir de ahí, la descripción de animales fantásticos, las dificultades de la misión,
los símbolos rituales de las zonas a donde van, el precio de los diamantes en el mercado de Ámsterdam, el pánico, el miedo, la obsesión. Por supuesto, todo ello sin contar con el aporte científico. Habría que añadir el aporte científico en el que buena parte de los jesuitas, un buen número de jesuitas, fueron protagonistas de primera mano. Y ahí encontramos a cosmógrafos, sismólogos, lingüistas, naturalistas, cuya aportación fue esencial para la generación y para la difusión del conocimiento. Por lo tanto, este sistema de comunicación se convierte en una pieza clave para la labor misional que va a desempeñar la compañía desde ese momento hasta hoy día. Bien, conocemos el contenido, pero ¿cuál era la finalidad? La finalidad era inducir a la acción, estimular la imaginación para inducir a la acción, porque eso además ayudaba a disminuir la percepción del riesgo antes de emprender la aventura. Eso es. Pero además, inducir a la acción no solo a los miembros cercanos, benefactores de la compañía, sino a la propia compañía también, a los miembros de la propia orden, tal vez confortablemente instalados en la vieja Europa. Ese era el primer pilar, el sistema de comunicación. El segundo se basa en el objeto central de la misión. Y el objeto central de la misión es el otro. El otro. El otro lo explica todo, lo justifica todo. Incluso va a justificar que la compañía tenga que emprender negocios, ¿no? Porque la corona se da cuenta muy pronto, relativamente pronto, de que no va a poder pagar la evangelización en sentido amplio, no solo el de la compañía, sino el resto de las órdenes. Bien, perdón. El otro se da una circunstancia, que el otro es un extraño, especialmente en estos primeros momentos. También hoy nos ocurre a veces, el otro es un extraño. Y aquí, fundamentalmente, en los primeros momentos de la evangelización, no coincidimos, en algunos puntos especialmente, no coincidimos en nada con ellos, en nada. No compartimos ninguna tradición, nada de la historia, ni siquiera el lenguaje, nada de la cultura. No compartimos nada. De lo que sí se dan cuenta perfectamente y rápidamente es que el otro siempre, también hoy, el otro necesita atención. Necesita intercambio, necesita diálogo, necesita interpretación. Y muy pronto se dieron cuenta, además, de que este descubrimiento del otro planteaba una serie de problemas. Problemas jurídicos, la libertad del indio, la esclavitud, la economía, ¿no?, que España ejercía con ellos. Pero también se dan cuenta, y algunos de ellos plantean, problemas de moral graves. Es decir, vamos buscando la evangelización, traer hacia la fe católica a poblaciones desconocidas, pero la pregunta es importante. Estamos hablando de esquemas mentales del siglo XVI. La pregunta es clave, porque lo que está en juego, fijaros, no es ni más ni menos que la vida eterna. Es decir, vamos hacia allí a bautizar. ¿Podemos bautizarlos? ¿Podemos aplicar la ortodoxia que se aplica, que se practica en Europa, tal cual en las nuevas poblaciones, en los nuevos territorios? En esto la Compañía de Jesús demostró un pragmatismo y una capacidad de adaptación realmente espectacular. Sin embargo, no obstante estas dificultades, la atracción del otro, el considerar al otro como la razón de nuestra última esperanza, de todas nuestras esperanzas, es lo que va a provocar que los jesuitas se vayan a las misiones, se vayan a evangelizar de por vida. En el resto de las órdenes no era así. Normalmente se hacía una primera estancia. En la primera salida era de aproximadamente unos 10 años en la compañía, ¿no? Esto es lo que permite, además, ir desplazando la línea del horizonte geográfico cada vez más lejos para buscar nuevos espacios de encuentro con el otro. El otro es, o esta preocupación por el otro, este afán, esta atracción que el otro genera por darle a conocer lo que tenemos, mantenido durante 500 años, 480 años, el que hoy la Compañía de Jesús sea considerada una organización global de éxito, referencia en el ámbito universitario, referencia también en el ámbito intelectual. No ha sido fácil, porque la persecución política ha sido atroz, ha sido a muerte. Para que os hagáis una idea, el primer lugar, el primer país del que expulsan a los jesuitas fue en Japón, 1587. En España, Portugal, etcétera, etcétera, en España fue en 1767. Esto es, insisto, esta vocación por el otro es lo que explica
el que hoy la Compañía de Jesús sea una institución de referencia. Bien, aquí podríamos terminar la historia, ¿no? Pero necesitamos sintetizar para poder responder a la pregunta que hacíamos al principio. ¿Cuáles son las enseñanzas que podíamos extraer? A mi modo de ver, podemos resumirla en 4 palabras. Visión, pasión, disciplina y conciencia. Esta es la clave. Esta es la clave. Para eso nos sirve la historia. Traerla al presente para atender, para tratar, para que nos ayude a resolver las dificultades y los problemas que tenemos en el día a día. La visión. La visión es aplicar la mente, ver el futuro con nuestra propia mente, aplicar la imaginación a la mente. Sin embargo, en este contexto, en la historia de la compañía y en el momento actual en el que estamos, la visión requiere otra cosa. Requiere otro añadido muy importante. Requiere, efectivamente, ver al otro en función de sus virtudes, en función de sus bondades y no en función de sus limitaciones y en función de su conducta. Y esto, además, genera una potencia creativa que abraza y contagia. Esa es la visión. Luego está la pasión. La pasión es espectacular, ¿no? Espectacular. La pasión es cuando tú vas en el autobús y ves a tu novia pasar por la Puerta Osario y dices, ¡esa es mi chica! Eso es la pasión. Esa es la pasión. La pasión es la fuerza que te lleva, ¿no? Que te empuja y que te llena. Que te arrastra y que te acerca. Es la fuerza del corazón. Eso es la pasión. Fijaros si tiene potencia. Os suena, ¿no? Fijaros si tiene la potencia la pasión, que es lo que te permite continuar cuando todo lo demás te invita a abandonar. Esa es la pasión. Me encanta la pasión, ¿no? La pasión. En segundo lugar está la disciplina. No se lleva. Es correcto, no se lleva. La disciplina es lo que te permite pasar de la creación mental a la creación física. Es el vehículo que te lleva de una situación a otra. La disciplina, todos lo sabéis, es lo que te permite renunciar a un placer inmediato en beneficio de un bien mayor distante. Esa es la pasión. La disciplina, perdón. Y lo último es la conciencia. La conciencia es espectacular. Es donde coinciden la conducta y la moral. Ese combate es bueno. Ese combate es bueno. Todos tenemos, sabemos qué es lo que está bien, qué está mal, qué es lo que construye, qué es lo que suma, qué es lo que divide, qué es lo que resta, cómo establecer diferencias con los demás, eso lo sabemos todos. Sin embargo, en ese combate entre el ego y la conciencia, esa tensión es realmente espectacular. Esa es la que sufrieron, la que tuvieron que pasar muchos jesuitas, igual que la que pasamos nosotros de una manera cotidiana. En esa tensión el ego tiende a buscar, a conseguir, a tratar de alcanzar una situación de superioridad, sin tener en cuenta a los demás. ¿Qué hace la conciencia? La conciencia lo que hace es que eleva el nivel del ego al bien del grupo. Democratiza, digamos, democratiza ese bien en busca de un bien mayor, de un bien común. Aquí podríamos terminar. Sin embargo, igual que el militar francés, igual que las cartas que escribían los jesuitas, esta intervención quiere llamaros también a la acción. Hay una expresión atribuida a Goethe que a mí me encanta. Viene a decir que cuando estamos dándole vueltas a una idea, a un proyecto, siempre tenemos la posibilidad o la oportunidad de dar un paso atrás y rechazarlo. Sin embargo, cuando lo abrazamos de verdad, cuando lo hacemos nuestro, hasta la providencia se pone en movimiento y se empiezan a dar circunstancias nuevas, inesperadas, que te ayudan en ese camino. Por lo tanto, si sabes que lo puedes hacer, si crees que lo puedes hacer, empieza hoy. Hazlo ya, porque la audacia tiene poder, tiene genio y tiene magia. Muchas gracias.